Una buena tarde con todos. Vamos a esperar unos minutitos hasta que se integren los demás compañeros para empezar la sesión de la semana número 12. Bueno, antes de empezar, por favor, en el campus virtual hay un archivo que dice ejercicios, probabilidades continuas, el cual pues vamos a utilizarlo para la clase de hoy y pues vamos a realizar unos cuantos ejercicios para entender pues el tema o complementar el tema referente a la parte de probabilidades continuas, lo que nos quedaba pendiente realmente, ¿no? Entonces vamos a ingresar al campus virtual para revisar este tema. Sin embargo, pues está en este momento compartida ya la presentación de lo que se vio un poco en la clase asíncrona, en referencia pues a los dos tipos de probabilidades que vamos a revisar el día de hoy. Bueno, como objetivo principal de la clase es complementar o revisar pues las probabilidades normal inversa y la probabilidad exponencial y cómo estas pues se van a aplicar o calcular eh, tomando en cuenta los parámetros de cada una y cómo identificarlas, ¿no? Es importante a sobremanera pues tratar de utilizar los elementos que nosotros tenemos en Excel para poder realizar pues dicho cálculo, ¿no? Vamos a establecer ciertos parámetros para poder calcular estas probabilidades. En primera instancia pues tenemos la distribución normal inversa, la cual pues nos permite dar la posibilidad de establecer o se calcula en función de la probabilidad normal. Pero, ¿por qué se denomina inversa? Porque aquí no tenemos el valor de nuestro, no tenemos la probabilidad de X, sino lo que necesitamos es encontrar X, ¿sí? En esta distribución vamos a tener elementos como la media, vamos a tener la desviación estándar y vamos a tener la probabilidad. Lo que no tenemos es la variable X para poder determinar. Un tanto veamos este ejemplo que estaba en la presentación. Dice, Lighton Tire and Rubber Company pretende establecer una garantía de millaje mínimo para su neumático MX1000. Algunas pruebas revelan que el millaje medio es 67.900, con una desviación estándar de 2050, hablando de las millas, ¿no? Y que la distribución de millas tiene una distribución de probabilidad normal. De entrada nos está diciendo que es normal. Lighton desea determinar el millaje mínimo garantizado de manera que no haya que sustituir el 4% de los neumáticos. Ya nos está dando nuestra probabilidad, el 4%. Yo ya no quiero asegurar que se garantice que no haya que sustituir este 4%. Dice, ¿cuál sería el millaje mínimo que debe garantizar Lighton? Un tanto para proseguir, pues, este sería el planteamiento de nuestro ejercicio. Si revisamos nuestra probabilidad normal, pues tenemos una curva que es simétrica. Tenemos el valor de la media, tenemos el valor de la desviación estándar, tenemos el valor de Z, ¿sí? Porque ya más bien dicho, tenemos el valor de la probabilidad, pero no tenemos el valor de Z ni tampoco el valor de X. Si tenemos que la probabilidad es del 4%, ¿sí? Del neumático que aquí nos dice que si no llega a esta cantidad va a ser reemplazado, es decir, el 4% van a ser los neumáticos defectuosos que no lleguen a esta cantidad de millas, pues necesito determinar el valor de X. ¿Cómo determino el valor de Z? Un tanto pues basándonos en la información que tenemos, ya sea en nuestro apéndice y también con respecto al valor de Z, primero vamos a encontrar cuál es el valor de Z. Si tengo que mi probabilidad aquí de los neumáticos reemplazados, si no llegan a esta cantidad de millas, va a ser el 4%, entonces tengo mi incógnita en este punto.
En este punto, yo necesito realizar dicho cálculo, ¿sí? Es decir, necesito encontrar este valor de probabilidad. Y pues, ¿cómo lo haríamos? Si tengo que la probabilidad de reemplazo es del 4%, debería tomar en cuenta que si es que yo utilizo el apéndice me da la probabilidad desde el valor de X hasta la media, ¿sí? Y obviamente yo tengo este valor de probabilidad que vendría a representar este 0.04 o el 4%, ¿sí? Si yo quiero encontrar este valor de probabilidad que ya nos aparece aquí, que dice 0.46, lo que se hizo fue una resta del 50%, que es la probabilidad que tengo hasta la media, menos del 4% que tengo aquí. Y tendría este valor que dice 0.46. ¿Qué es lo que hago? 0.4600. ¿Qué es lo que hago a continuación? Yo necesito encontrar el valor de z. Sí, porque mi fórmula está dada por esta expresión. Yo tengo la media, tengo la desviación estándar y puedo obtener el valor de z. Pero el valor de z, yo ya tengo la probabilidad. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Primero vamos a nuestro apéndice. En el apéndice vamos a buscar el valor que más se aproxime a este 0.4600. Entonces, ¿cómo encontramos dicho valor? Vamos a buscar el valor que se aproxime. Obviamente esto va en función 0.00, 0.040, 0.80, ¿sí? Y así pues va en forma de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces vamos a buscar el valor que más se aproxime, que era el 0.4600, y vendría a ser este el más aproximado, el 0.4599. ¿Por qué no este valor de aquí? ¿Alguna razón? ¿Alguien me puede decir en función de la lógica, por qué no ese valor? ¿Por qué no sería el porcentaje? No tanto eso, porque estamos buscando el valor más aproximado. Por Este, los decimales. exacto, este tiene, el valor más aproximado es este, al 0.46 y no este, porque en este tenemos una variante de 8 10 milésimas. En este tenemos una diferencia de una 10 milésimas, ¿sí? Entonces, una vez que encontramos este valor, yo lo que hago es realizar o ubicar a qué valor corresponde con respecto a z. En este valor sería el 1.7 y acá sería el 0.05. ¿Qué valor sería? $1.75. Correcto, muy bien, 1.75. Entonces, si regresamos al ejercicio que tenemos aquí, sería el valor de 1.75. Ahora, ¿por qué puso negativo? Porque está bajo la media y por eso es menos 1.75. Nada más, ¿no? Si hacemos el reemplazo de valores y hacemos el valor despejando, vamos a encontrar nuestro valor de x, ¿sí? Nuestro valor de x ya especificado aquí, ¿sí? Esto es utilizar la distribución normal inversa, de tal forma que no tenemos x, pero en base a la probabilidad que nos da, podemos encontrar z y reemplazando de la expresión inicial que vendría a ser esta, mi ecuación, encuentro el valor de x, ¿sí? Vamos a ver cómo hacer un ejercicio para esta parte de aquí. Para esto voy a compartir el Excel que les había mostrado, ¿sí? En el Excel que les había mostrado, pues yo le había preparado un tanto este archivo de Excel y pues aquí ya les pongo la fórmula para que le tengamos como referencia, ¿sí? Primero vamos a ir determinando qué es lo que dice nuestro problema. Un análisis de las calificaciones del examen final de introducción a la administración revela que tienen una distribución normal. La media de la distribución es 75. Entonces aquí ya tengo 75. Dice, y la desviación estándar es 8. La desviación estándar es 8.
No tenemos el valor de Z, pero nos dice, el profesor quiere compensar con una a los estudiantes cuyas calificaciones se encuentran dentro del 10% más alto. ¿Cuál es el punto de división de los estudiantes que merecen una A y los que merecen una B? ¿Sí? ¿Cuál es el punto de división? Es decir, ¿dónde está el valor de X? ¿Sí? Entonces, tenemos este valor de la probabilidad que es el 0.1, ¿sí? Que vendría a representar a nuestro 10%. Entonces, hay que hacer el análisis respectivo para poder realizar este tipo de elementos, ¿sí? Este pues va a ser una probabilidad inversa en la cual necesito encontrar mi valor referente a el valor de X, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que necesito obtener? Tenemos el área, ¿sí? Y de hecho voy a copiarme el gráfico que tengo en el PowerPoint para un tanto hacer dicho análisis, ¿sí? Y aquí tenemos nuestro gráfico. En nuestra gráfica, este 10% vendría a estar, ¿sí? Algo como lo que tengo aquí, ¿sí? En donde, si yo digo aquí este valor que tengo en mi ejercicio, esto representaría a mi 10%, ¿verdad? Y esto representaría, perdón, que le puse de forma incorrecta, le voy a mover un poco. Esto representaría al 90%. ¿Qué es lo que nos dice este elemento? Nos dice que encontremos las calificaciones que se encuentran dentro de ese 10% más alto, ¿sí? Entonces, no está diciendo el 10% más bajo, está diciendo el 10% más alto. Es decir, nosotros vamos a obtener nuestros datos referentes a este lugar hacia la media, ¿sí? Entonces, aquí tenemos 10%. ¿Cómo encuentro Z en primera instancia? ¿Cómo hicimos el anterior ejercicio? Buscamos en la tabla. Primero buscamos en la tabla, ¿no es cierto? Pero, ¿cuál sería el valor que necesito para encontrar Z? Si el 10% más bajo es del 10% para acá, el 10% más alto va a estar hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto debería yo tener primero para encontrar la probabilidad de este evento? Debería ser igual a 0.5 menos este 10%, ¿verdad? Y mi valor vendría a ser 0.4, ¿sí? Este valor sería esta probabilidad que tengo aquí. Ahora, vamos a encontrar el valor de Z. ¿Por qué hacemos esto? Primero, si tengo este 10%, hay que tomar en cuenta algo muy importante. Los valores que tengo en este apéndice me dan los datos desde el valor de X encontrado hacia la media, ¿sí? Entonces, este 0.4 es el que voy a buscar en esta tabla. Vamos a buscar el 0.4, a ver dónde se encuentra, en esta tabla que tengo aquí. El valor 0.1554. más cercano. Voy a hacer un poco más pequeño esto. 0.15 dice el compañero, ¿no es cierto? El valor más cercano, ahora voy a quitar esta parte de aquí para poderme desplazar las anotaciones. ¿Y cuál sería el valor más cercano de esta tabla que tengo aquí? 0.10. 1.27. 27, seguro, o sea, 0.4. ¿Cuál sería el más cercano? El Veamos aquí. 0.10. 1.28. Correcto, el último que dijo el compañero es el adecuado. Es el 1.28. Es este el valor más cercano. A ver, este de aquí. ¿Sí? 39. ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Veamos la diferencia. Este es mucho más lejano, ¿no?
Aquí son 3 10 milésimas, aquí serían ¿cuántas 10 milésimas más? Como 15, ¿sí? Es el valor más cercano a esto, entonces es 1.28, exacto. Perdón, sería el 1.2 que tengo aquí y el de acá, 1.28. Entonces Z nos va a dar 1.28. ¿Sí? Bueno, aquí la probabilidad estaba acá, perdón, la probabilidad era este valor de aquí, ¿no? Ahora sí, reemplacemos nuestros datos. Tengo, ojo, ¿es negativo o es positivo el 1.28? Negativo. Es negativo, ¿verdad? Encontremos ese valor. ¿Cómo encontramos? Entonces sería menos 1.28. ¿Sí? Es igual. Es igual. Bueno, lo podría poner aquí. Voy a copiarme esto de aquí para ponerle algo similar a esto. Es igual. Creo que copié de más del Z. Ya, sería aquí. Si le quiero hacer, sería igual. Saltemos de una línea para obtenerle. Sería, a ver, menos 1.28. Aquí X no tenemos. Tenemos el U. La media, 75, y la desviación estándar tenemos en la parte de abajo, y que sería 8. Vayan adentro. ¿Estás de corto? No. Ok, entonces vamos a encontrar ese valor. ¿Cuál sería? ¿Alguien encontró ya el valor de X? ¿Cómo podría hacerlo? Despejando, pasando Despejando, ¿no es cierto? Despejando, exactamente. ¿Sí? Despejamos, ¿sí? Pero aquí estamos haciendo algo mal. Estoy haciendo algo mal. Ok. De hecho, no es 1.28, no es menos 1.28. Por la siguiente razón. Porque está diciendo, aquí lo estoy interpretando mal realmente, me dice, aquí el ejercicio me dice lo siguiente. Deseo poner a los estudiantes cuyas calificaciones se encuentre el 10% más alto. ¿Sí? ¿Cuál es el 10% más alto? Estoy equivocado, estoy poniendo el 10% más bajo en este caso. El 10% más alto, voy a dibujarlo aquí, va a ser los que tengan de 90% para arriba. ¿Sí? Entonces, en nuestra gráfica debería ser este valor. El 10%, digamos que este es el 10% más alto, vendría a ser ese valor que tengo ahí. Este es el 10% más alto. ¿Sí? Y este vendría a ser, obviamente, el 90% hacia acá, a este lado, ¿no es cierto? Entonces, no es negativo el 1.28, sino es positivo, porque quiero saber y quiero decir a los que sacaron el 90% más alto de calificaciones, yo quiero darles o ponerles A. Ojo, no estoy, estaría poniendo a los que tengan del 10% para arriba, pero me está diciendo el más alto, es decir, quienes tengan o estén en este lugar, quiero ponerles superiores a ese valor, no el de acá. Eso es muy importante tomar en cuenta, ¿sí? Esto sobre todo a tomar en cuenta cuando realicemos este análisis, ¿no? Entonces, es positivo el 1.28. Entonces, vamos a realizar el cálculo de esto, ¿sí? ¿Cómo realizaría el cálculo? Sería igual, despejando un poco. Este que está multiplicando, dividiendo pasa a multiplicar, sería 1.28 por 8, ¿sí? Es igual
Sí, voy a escribirle nada más, no voy a poner los valores. Es igual a X menos 75. ¿Ya? ¿Cuánto tendría 1.28 por 8? ¿Cuánto me saldría? 10 con algo debería salirme. 1.28 por 8. 10.24. 10, exacto, 10.24. Tendríamos 10. Entonces aquí podría ser, ¿no? X va a ser igual, ¿sí? Este X pasa acá, este pasa acá. Y tendríamos un resultado que es igual a X sería igual a 10.24 más 75, ¿sí? Correcto, ya despejando, ¿no? Y en sí, pues, nuestro resultado sería igual a 10.24 más 75. Eso quiere decir que quienes tengan más de 85.24, les voy a dar o poner una calificación que sea como A, ¿sí? Entonces, esto es el análisis o el punto que estoy encontrando aquí, este valor de X, 85.24, ¿sí? Recordemos qué es lo que sucede cuando nosotros realizamos este tipo de elementos o despejes para poder encontrar la fórmula adecuada, ¿sí? Entonces, de esta forma yo encuentro el valor de X. En la probabilidad inversa, por lo general nos van a dar los valores referentes a la media, nos van a dar la desviación estándar y nos van a dar la probabilidad para que encontremos el valor de Z. Y una vez que encontramos en la tabla, pues nosotros ya tenemos el valor de Z, despejamos en las fórmulas que tenemos aquí y pues obviamente tendríamos nuestro resultado, ¿no? Entonces de esa forma podríamos revisar este asunto. ¿Cuál sería la fórmula de X? ¿Alguien me puede decir cómo lo podría dejar expresada X? Vamos a tomar este de aquí para tener una fórmula genérica. ¿Qué sería X? Sería Z por la desviación y más la media. A ver, vamos a copiarle. Sería X, despejando un tanto esto, vendría a ser, aquí voy a borrar esto, tendría Z, se multiplica por, aquí vendría X, es igual, aquí sería Z por la desviación y más la media, y más, ay, estoy al revés, sí, la media. Menos Z. ¿Cómo? ¿No sería menos Z? No, porque, a ver, sí, tienes razón, menos Z, sí, tienes toda la razón. Aquí pongamos la multiplicación y menos Z, ¿sí? Tienes toda la razón, es menos Z, porque obviamente pasa una vez que esté realizando estos elementos, ¿no? Entonces, más o menos No, se sería queda ahí mismo, no sería menos Z. A ver, déjame verle, veámosle. Despejando, tendríamos, pasa a multiplicar y este pasa a sumar. La Z se Ah, sí. mantiene, solo que el Sí, sí. Sí, último la se Z da no vuelta. cambia porque Sí, se la queda Z en... no cambia. Tienen toda la razón. Ahí quedaría la fórmula. Ahí, sin el menos. Correcto, ahí quedaría la fórmula. ¿Sí? Ahí quedaría nuestra fórmula, ¿no? Entonces, de esta forma nosotros encontramos el valor de referente a nuestro X, ¿sí? Para poder encontrar el valor que nos solicita cuando no tenemos en nuestra distribución de probabilidad, no tenemos un valor de X, pero nos da la probabilidad. Podemos encontrarlo de una manera mucho más fácil, ¿sí? Utilizando este tipo de elementos. Entonces, algo a tomar en cuenta, encontrar primero Z
Y una vez que encontremos Z, reemplazamos nuestros valores y pues de esta forma nosotros obtenemos dicho elemento, ¿no? En nuestra fórmula, ¿sí? Vamos a ver otro ejercicio, pero este en cambio va a ser un poco orientado a la probabilidad exponencial, ¿sí? Y la probabilidad exponencial, vamos a tener una fórmula para poder realizar nuestro cálculo. La distribución exponencial, por lo general, es utilizada para describir, como nos dice aquí, tiempos entre eventos que ocurren en una determinada secuencia. Y dice que las acciones suceden de forma independientemente a un ritmo constante por una unidad duración de tiempo. ¿Sí? Esta distribución de probabilidad exponencial tiene un sesgo positivo, es decir, que siempre va a ir a la parte positiva, no vamos a tener elementos negativos, es decir, que no va a tener un valor negativo. Y descrita por un parámetro que es denominado lambda, el parámetro lambda. Tiene una relación con la distribución de Poisson que vimos hace unas clases atrás, y pues esta probabilidad va a permitirme realizar los cálculos utilizando las siguientes fórmulas. Para encontrar la distribución de probabilidad exponencial de X, utilizo el parámetro lambda y pues el exponente E menos lambda por X, que en este caso X se referiría al valor que quiero encontrar de mi probabilidad. Si quiero encontrar el tiempo de llegada, que dice cuando X es mayor al tiempo de llegada, obviamente recordemos todas las probabilidades, la suma de todas nuestras probabilidades es 1, y para encontrar ese tiempo lo que tengo que restar es 1 menos la probabilidad, más bien dicho, el exponente de lambda por X. Vamos a ver cómo utilizar, para esto vamos a tratar de utilizar el Excel, o una fórmula que tenemos en Excel para poder encontrar este tipo de elementos, ¿no? La probabilidad exponencial va a ser de igual forma el área bajo la curva con la que encuentro con las fórmulas que yo especifico, sobre todo en mi problema. Dependiendo el tipo de elementos, yo calculo mi probabilidad exponencial. Vamos a ver este ejemplo que está planteado en el Excel para poder resolverlo. Dice, el tiempo de llegada entre una sala de ambulancias de urgencias de Methodist Hospital sigue una distribución exponencial. De entrada ya me está diciendo que es exponencial. Ya necesito utilizar una distribución exponencial para encontrar, ¿no? Con una media de 10 minutos. Ya me está dando la media. Tengo 10. ¿Sí? Y pues obviamente lambda también se calcula de la siguiente forma. Lambda se calcula de la siguiente forma. Hay una fórmula para lambda en la cual pues vendría a ser lambda es igual, ¿sí?, a 1 dividido, voy a ponerle aquí, dividido la media. De esa forma calculamos lambda. Entonces, solo con la media ya podemos encontrar lambda, que vendría a ser igual a 1 dividido para 10. ¿Sí? En este caso, 0.1. Si deseo encontrar la probabilidad de esta serie de eventos que me está solicitando en este ejemplo, debo realizar de la siguiente forma, ¿no? Vamos a ir seccionando cada uno de los elementos, ¿sí? Y vamos a poner lo siguiente. Vamos a ponerle para A, de literal A. Vamos a poner para literal B. Y aquí pongamos el literal C. ¿Cómo calculamos? El literal A, ¿qué nos está diciendo? Que la probabilidad, pues sea, la probabilidad de X sea, X sea menor que 15 minutos, ¿no? X menor que 15, pongamos minutos. ¿Sí? La probabilidad de B nos dice que X sea mayor que 25 minutos. Que X sea mayor que 25 minutos. Y la probabilidad de C, pues nos está dando un elemento que X esté entre 15 y 25 minutos.
¿sí? Que X esté entre 15 y 25 minutos. ¿Sí? Esos son los elementos que me está solicitando calcular. ¿Sí? Y de hecho, los que vamos a realizar nuestro cálculo. Tenemos elementos como una función de distribución, ¿sí? Una función que me permite realizar la distribución exponencial, que me permite calcular de una forma bastante fácil, de hecho, una distribución de probabilidad como estas, ¿no? Vamos a tener también la posibilidad de nosotros encontrar dicho elemento basándonos en ciertos elementos, ¿no? Primero me está diciendo que la probabilidad que X sea menor que 15 minutos. Entonces, ¿qué es lo que realizo? Primero pongo igual, ponemos distribución exponencial, aquí está. Me pide el valor de X, en este caso X va a ser 15, nuestro lambda va a ser el valor que yo tengo aquí, 0.1, y le vamos a poner que la función de distribución, pongámosle 1 que esté acumulada, ¿no? ¿Sí? Que sea acumulado nuestro valor. Sí, aquí nos dice el siguiente, ¿no? El acumulado nos está diciendo que puede tener dos valores, función de densidad de probabilidad, que es la que no es la que voy a utilizar, sino es una función de distribución, y por eso ponemos el 1, ¿sí? Para calcular. Entonces la probabilidad va a estar dada por este elemento, ¿sí? Mi probabilidad de que la ambulancia llegue de 15 minutos o menos va a ser 0.7768. Ya vamos a hacer un gráfico para entender mejor esta parte de aquí, ¿sí? De tal forma que podamos tener una idea de cómo empezar a calcular cada una de nuestras probabilidades y pues realizar un gráfico referente a un gráfico exponencial, ¿sí? Eso ya lo vamos a realizar también para que quede un poco más claro, ¿sí? Aquí tenemos lo siguiente. Vamos a calcular la distribución exponencial, pero en este caso nos está pidiendo, solicitando que X sea mayor que 25, ¿sí? Si nosotros tomamos en cuenta lo siguiente, sobre todo algo muy importante, voy a copiar el gráfico que tenemos en la presentación para que nos quede un poco más claro, ¿sí? Voy a copiarle y pegarle aquí para hacer en función o relación de esto. Nuestro gráfico exponencial va a tener este elemento, ¿no? Nosotros vamos a tener una probabilidad, dice que sobre todo nuestra media es 10, ¿sí? Si nuestra media es 10 y la probabilidad de que llegue en menos de 15 minutos, nuestra probabilidad va a estar dada o nuestra área va a estar dada por este elemento, ¿sí? Aquí sería 15 minutos, por ejemplo. Voy a ponerle aquí esto y recorrerlo un poco para que quede un poco más claro. Más o menos eso serían los 15 minutos, ¿sí? Toda esta área bajo la curva vendría a representar mi tiempo menor a 15 minutos, de 0 a 15 minutos. Pero aquí me está preguntando al revés, ¿no? Me está diciendo que sea más de 15 minutos. Es decir, que en este caso mi probabilidad va a ser de aquí en adelante, ¿sí? Si todo esto es 1, entonces hay que tomar en cuenta lo siguiente. Primero voy a calcular la probabilidad. La probabilidad siempre que nosotros calculemos se calcula desde el punto que en este caso es X hacia la izquierda, ¿sí? Si yo utilizo para calcular la probabilidad de 25 vendría a ser desde este punto hacia la izquierda, ¿sí? Si quiero calcular para que sea mayor que 25, ¿qué debería hacer? Calcular hacia la derecha. Exacto, pero ¿cómo obtendría ese valor?
Recordemos que el cálculo... 1 con la menos fórmula- la parte de la izquierda. Exacto. Esta fórmula me da de aquí hacia la izquierda, de aquí hacia la izquierda. Pero aquí me está preguntando más de 25. Es decir, lo que tenemos en esta flecha. Para entonces poder calcular eso, yo necesito primero calcular mi probabilidad. Veamos la distribución exponencial. Ay, no le puse el igual. No está compartiendo, Inge. ¿Está compartiéndose? No, Ya, entonces aquí... solo el PowerPoint. Oh, ya. Ok, aquí entonces voy a realizar lo que les estaba explicando. Voy a rayar de nuevo acá, ¿no? Aquí pues decía que cuando yo calculo con la función, me calcula desde este punto, que sería 15, hacia acá. Me dice toda la probabilidad. Si yo escojo la de 25, me calcularía desde este punto hacia acá. Pero aquí me dice más que 25, es decir, necesito esta área hacia la derecha. Entonces, yo necesito calcular primero el valor de la probabilidad de 25 para poder realizar este elemento. Entonces haría aquí la distribución exponencial, donde x vendría a ser 25, el lambda, el valor que tengo acá arriba, ¿sí? Punto y coma 1. Y aquí tendría mi probabilidad de cuando sea menor que 25. Si quiero saber el mayor que 25, debería ser igual 1 menos lo que tengo acá. ¿Sí? ¿Está claro esta parte de aquí? ¿O queda un poco... No me quedó tan claro, Inge, por favor, si me puede ayudar. Claro que sí. ¿Sí? Vamos a graficar de nuevo. Con la fórmula, con la fórmula que me da el Excel, yo encuentro el valor de mi probabilidad desde aquí, supongamos que es 15, desde aquí hacia la izquierda, ¿sí? Y obtengo los valores de mi probabilidad referentes a esta área que tengo aquí, ¿sí? Aquí en el ítem B me está preguntando desde 15 a 25. Me está preguntando, más bien dicho, los mayores que 25. Si utilizo la fórmula en Excel, voy a cambiarle de color aquí para que quede un tanto más claro. Sería esta área que tengo aquí, ¿sí? En color azul. Sería el área que tengo en color azul. Y si calculo los mayores que 25, la fórmula me da esta probabilidad de esta área. Pero me está preguntando los mayores que 25. Es decir, me está preguntando, voy a poner otro color, me estaría preguntando toda esta área que va hacia la derecha. ¿Sí? Es decir, toda esta área que tenemos aquí. Entonces, recordemos que la suma de todas las probabilidades es 1. Si yo necesito encontrar esta área, la fórmula me da de aquí hacia la izquierda, pero necesito encontrar desde este punto hacia la derecha. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hice aquí en este ejemplo? Pues yo primero encontré los menores que 25, lo que está con azul, con la fórmula, y pues para encontrar lo restante, lo que está con color negro en el gráfico, resté 1 menos esa probabilidad que obtuve. ¿Sí? ¿Está más claro? Inge, gracias. Ya. Ahora, ¿qué es lo que me está preguntando aquí? En este ejemplo me está diciendo, voy a borrar las anotaciones. En este punto me está diciendo que X esté entre 15 y 25. Dibujo el área. 15 y 25, más o menos va a ser esta área. ¿Cómo obtendríamos ese valor?
ojo, voy a hacerles una precisión. Ya tengo la probabilidad de 15 hacia acá y ya tengo la probabilidad que tengo hacia acá. Voy a poner color. Restando las dos. Exacto. Voy a poner, en esta le voy a poner color amarillo y en esta le voy a poner color verde. Sí, lo que tengo hacia acá a la izquierda sería la de amarillo y lo que tengo acá hacia la derecha sería la de verde. Para encontrar esta área que está en negro, el compañero dice resto, obviamente sería el mayor, menos el menor, ¿no? Y esa sería el área que está en el recuadro de color negro. ¿Sí? ¿Está más claro esa parte de aquí? ¿Cómo encontrar en una distribución exponencial? Tenemos una fórmula en Excel, pero la fórmula siempre me va a dar el resultado que yo tenga hacia la izquierda, cualquiera, ¿no? El valor de X hacia la izquierda. Si yo quisiera saber, aquí en este ejemplo, vamos a poner en este ejemplo, vamos a poner un D. Y aquí voy a poner un D. Quiero saber el D, digamos, digamos, cuando la probabilidad sea mayor que, cuando X sea mayor que 30. ¿Cuál sería el resultado? ¿Cuál sería la fórmula? Igual, voy a poner aquí la fórmula, distribución exponencial. ¿Cuál sería el valor de X? 30. 30. Tenemos lambda, que está aquí. Y obviamente poníamos 1. ¿Ese es el resultado o no? No, nos falta restarle 1 menos del resultado de 0.95. Correcto. Sería 1 menos lo que obtuve de esa probabilidad. Para obtener desde 30 en adelante. ¿Sí? Si quiero saber ahora cuál es la probabilidad, a ver, vamos a ver qué tan atención pusieron. Si quiero saber cuál es la probabilidad desde, digamos, 15 hasta 30, ¿cuál sería el resultado? $0.7278. Pasado a la resta de 0.77 menos los 0.049. Vendría a ser igual esto menos esto, ¿verdad? Sí. Y estaría mi resultado. ¿Sí? Este sería mi resultado de que la probabilidad esté, digamos, un F que esté entre, esto voy a subir un poco más arriba, que esté entre X, que esté entre 15 minutos y entre 30 minutos. Entre 15 y 30 minutos, ¿no? La resta de 15 y la resta de 30. Porque obviamente aquí pues tendríamos lo referente. Ya tenemos la probabilidad de que son menores que 15, tenemos la probabilidad de que son mayores que 30 y pues la resta de estos dos vendría a ser consecuencia
del cálculo de estos dos elementos. ¿Sí? Ok, esto es la probabilidad exponencial, ¿sí? Basándonos en tiempos, ¿no? Lo que nos dice es dicha probabilidad que hagamos en función del tiempo. Vamos a hacer un ejercicio y aquí vamos a practicar un poco a ver cómo les va. Este es de probabilidad o distribución, más bien dicho, un ejercicio que es de distribución normal inversa. Vamos a resolverlo. Por favor, ahí vamos a ver a quién le sale el ejercicio. Dice, una distribución normal media, tiene una media, más bien dicho, una distribución normal, y una desviación estándar de 14. Determina el valor por encima del cual, ojo, valor por encima del cual se presentará el 80% de las observaciones. Es decir, de 80% para arriba, ¿no? Voy a plantear aquí, voy a ponerlas, si queremos, vamos a poner aquí las fórmulas, les voy a poner aquí los valores que necesito, la fórmula, para que la tengan a la mano, y calculemos los datos. Aquí tenemos el valor de Z. Voy a plantear, la media dice que es 80, la desviación estándar es 14, la probabilidad es 0.8, ¿cuál es el valor de Z? Les voy a compartir el apéndice para que lo puedan encontrar. ¿Cómo obtengo el 80%? Ojo, recordemos que el apéndice me da solo ¿hasta qué valor? Hasta el 0.5, ¿no? El apéndice me da solo hasta el 0.5. ¿Cómo obtengo la probabilidad para encontrar el valor de Z? ¿Se podrían sumar probabilidades? Más bien restar. No es de 0,3. 0,3. Exacto, 0,3. Restaría 0.8 menos 0.5 y obtengo el 0.3. ¿Qué valor se aproxima al 0.3? Para encontrar mi valor de Z. Aquí en la tabla. ¿Lo encontraron? 0.84. Este valor de aquí. ¿Sí? Es el valor que más se aproxima a 0.3. Correcto. Encontremos X. A ver cuánto nos sale X. $91.76. Sí, 91.76. Correcto. Muy bien. ¿Ya ven? No es complejo hacer esto. Es bastante sencillo. ¿Sí? Lo único que debemos tomar Compartir la pantalla, Inge, de Excel. No le he hecho el cálculo todavía, ¿no? Solo están planteadas las variables, ¿no? Entonces aquí, para encontrar Z sería 0.3. Y aquí Z sería 0.80 y... ¿cuánto era? 84, creo, ¿no? Reemplacemos y encontremos X. Y ese sería el resultado de nuestro ejercicio en este caso.
En la clase asíncrona voy a realizar un ejercicio para poder encontrar la curva. O veamos si es que de una vez le hacemos lo de la curva. Sería importante tomar en cuenta la parte de la curva. Déjenme ver si es que le hago aquí de una vez para calcular o realizar nuestra curva más o menos como esta. Pero obviamente para hacer una curva yo necesito utilizar lo referente a establecer puntos, ¿no? En este caso, establecer puntos para poder graficar, ¿sí? Y aquí puedo hacerlo algo como esto. Sí, voy a poner X, aquí voy a poner la probabilidad de X. Sí, aquí pondría desde 0, vamos a generarnos una serie 1. Y vamos a generarlo hasta el 50, ¿sí? Suficiente con 50 valores. Aquí utilizo la misma fórmula que utilicé acá para la parte de distribución, ¿sí? La distribución, pero en función de los valores que tengo aquí. Aquí sería el valor que tengo aquí, el lambda, que es común para todos, era el 0.1. Punto y coma 1, ¿no? Solo es para graficar, no necesariamente quiere decir que todos los ejercicios necesitan graficar, pero un poco para que le puedan entender cómo se grafica estas funciones, ¿no? Es importante, siempre que vayamos a graficar, seleccionar nuestros datos. Necesito una serie de puntos, obviamente, para poder realizar nuestro gráfico. Y pues, cuando realicemos nuestro gráfico, es importante tomar en cuenta, ¿sí?, que escojamos el gráfico adecuado. En este caso, vamos a escoger un gráfico de dispersión. Un gráfico de dispersión. ¿Dónde está dispersión? ¿Sí? Uy, pero aquí está dándome un problemita. A ver, veamos. Están las anotaciones. ¿No es acumulado? No, no es acumulado, sí. Tienes toda la razón, no es acumulado aquí. Sí, sino que está una barrita está apareciendo una barra aquí, la barra de dibujar y me está apareciendo en todas. Ya le borré. Ok, sí, tienes razón, no es acumulado porque obviamente acumulado es cuando solo voy a sacar un resultado y aquí pues voy a utilizar esto para realizar mi gráfico de dispersión, ¿no? Entonces aquí puedo utilizar cualquiera de los gráficos que tengo aquí, obviamente tiene que ser un gráfico de dispersión XY, ahí que digo, estoy ocupando, de líneas más bien dicho. ¿Sí? De líneas, el que tenemos aquí, y este sería pues nuestro gráfico referente a nuestra probabilidad exponencial, ¿sí? Y con esto pues podemos graficar cómo quedaría nuestra probabilidad. Si queremos decir o tomar un valor en específico, podemos darnos cuenta, ¿no? Como decía aquí, el ejercicio decía, fíjense que el 77% son menores que 15, es decir, voy a realizar una anotación, ¿sí? Vendrían a ser toda esta área, a ver, toda esta área desde aquí, ¿no? Toda esta área que tenemos bajo la curva vendría a representar a los menores que 15. Si nos damos cuenta, mientras menor es la probabilidad, mientras menor es el número, la probabilidad es mucho más alta, ¿no? En este caso. Y nos podemos dar cuenta de cómo obtener nuestros resultados, ¿sí? Entonces, es una forma de poder realizar un gráfico de nuestros datos. Obviamente, para hacer un gráfico necesito varios puntos y es lo que se hizo aquí, ¿no? De esa forma se podría realizar un gráfico como este, ¿sí? No es complejo, lo importante es poder representar los datos. Inge,
¿Sí? Inge, Un sonido bastante fuerte, Belín, por ahí. ¿Sí? ¿le puede poner, por favor, en la fórmula de cómo le sacó el 0.1? El 0.1 es de lambda, es 1 sobre la media. Sí, sí, pero abajo para la gráfica era distribución exponencial. ¿Aquí? No, abajo, abajo. ¿Dónde le hizo la gráfica? Ah, Ahí. es Sí, distribución por. exponencial. Lo único que cambió es que no es acumulado para realizar el gráfico. ¿Sí? ¿Qué significa acumulada? Que va a tomar la suma de todos los puntos. ¿Sí? Si aquí me dice, o necesito saber desde el 15, los menores que 15, debería sumar desde este valor que tengo aquí 15, por eso aquí la probabilidad no es igual, ¿sí? Si nos damos cuenta aquí no es igual, pero cuando pongo acumulada me está diciendo desde el 15 sume hasta el 0, ¿no? Todos los valores. Esa es la probabilidad que cuando nosotros obtenemos acá arriba, cuando obtuvimos los menores que 15, es desde el 15 hacia el primer valor, en este caso 0. Si nosotros cogemos todos estos datos de aquí hasta el 15, nos podemos dar cuenta que nos va a dar nuestro valor referente a los valores menores que 15. Los menores que 15 obviamente vendrían a ser desde aquí hasta acá. ¿Sí? Y vendría a estar nuestra probabilidad referente a este valor. Cuando ponemos para el gráfico, ponemos no acumulada. Y pues eso es lo que me hizo caer en cuenta el compañero que estaba, que indicó pues sobre este asunto, ¿no? Y ahí podemos obtener nuestros datos de nuestra probabilidad. ¿Sí? Entonces no es necesario graficar los ejercicios que se les pide, solamente pues obtener los resultados, ¿sí? Yo con todo voy a preparar unos 2 ejercicios más para la clase asíncrona, de tal forma que pues resolvamos unos cuantos de estos, como este ejemplo que dice el tiempo de vida de los televisores plasma, pase menos de 10.000 horas, dure más de 120.000 horas, esté entre 60.000 y 100.000 horas, ¿sí? Vamos a resolver mediante distribución exponencial. De igual forma, también voy a preparar unos ejercicios de distribución inversa para realizar el cálculo, obviamente. Para calcular este necesitamos encontrar z, ¿sí? Ok. Bueno, en función del tiempo, les agradezco mucho. No se olviden de revisar la clase asíncrona, donde voy a preparar unos 3 o 4 ejercicios más, 2 de cada uno, para que nos quede un poco más claro esta parte de aquí, ¿sí? Pero todos en función, el uno en función del apéndice y el otro en función de la fórmula que habíamos visto aquí, ¿no? Referente a la fórmula de distribución exponencial que tenemos en Excel, ¿sí? Les agradezco mucho por su presencia, su asistencia. No se olviden de revisar la información y pues estaríamos viéndonos el siguiente sábado. Gracias, Inge. Hasta la otra semana. Vamos a ver En la próxima semana. antes de que hacemos un repaso de todo lo que iría en el examen, así como la anterior vez. Muchas gracias. Que pasen bien.